A continuación, los invitamos a escuchar de primera fuente lo que significó ser el primer presidente de la Federación de Estudiantes elegida democráticamente en nuestra universidad en el año 1983, señor Manuel Tovar. Manuel Tovar Leiva por mi mamá. Bueno, señor rector, don Nelson Vázquez, señor gran canciller, don Cristian Eichín, señores ex rectores de la universidad, señores miembros de la Asociación de Académicos, miembros de los sindicatos 1 y 2, señores miembros de las federaciones de estudiantes. Ayer me tocó estar con la presidenta de la federación, muy simpática ella, y, digamos, señores presidentes de las federaciones de estudiantes de la década del 80. También quiero saludar a quienes no están y que debieran estar con nosotros, a académicos, a presidentes de sindicatos y también a estudiantes que estuvieron en nuestra lucha en esos tiempos. Quiero saludar también a Jorge Busto, digamos, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de esa época. Estimados amigos presentes, la universidad nos ha convocado al cierre de las actividades de los 50 años del golpe cívico-militar. Ello me ha traído el recuerdo que en Europa, específicamente en Bélgica, donde estudié en la Católica de Lovaina, han perseverado en la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial. No han querido olvidar los horrores de ese trágico conflicto. Para ellos, el Holocausto y el nazismo concluyó en un nunca más. En Chile, afortunadamente, hemos seguido esa misma ruta. Así se instaló un museo de la memoria y así los poderes públicos del país han convocado a conmemorar este hito que ha marcado a fuego nuestra convivencia. Por ello, tiene especial relevancia que las universidades, y particularmente la Universidad Católica de Valparaíso, haya asumido con seriedad y profundidad el recuerdo de los 50 años del golpe que ha causado la tragedia más grande que registra nuestra historia. La ceguera ante los horrores de la vida de la sociedad distancia y enfría la causa del que busca la verdad. El conocimiento no puede estar desentendido de las realidades de su entorno. Por consiguiente, aplaudimos esta iniciativa y le damos gracias a la Universidad Católica de Valparaíso por abrir esta ventana de memoria y reflexión necesaria para pensar sin olvido las lecciones que tenemos como sociedad y universidad. No entraré en los detalles del contexto en que protagonizamos nuestra historia, pero sí de algunos rasgos que a mi juicio caracterizaban la época y el espacio en que nos tocó vivir. Destaco en primer lugar que la edad de los estudiantes de la época era entre los 17 y los 25 años. Los mechones tenían entre 10 y 12 años para el golpe, y los estudiantes de cursos más avanzados, que eran la mayoría, tenían entre 15 y 18 años. Luego, había en el común de los estudiantes de la generación de los 80 una experiencia y una conciencia de lo sucedido en el golpe de Estado de 1973. A esos jóvenes les tocó vivir 10 años bajo la dictadura. No había celular, ni internet, ni menos WhatsApp.
solo teléfonos fijos. Imaginemos la diferencia entre las convocatorias a reuniones, marchas y actividades que se realizaban diariamente en la universidad. Hoy con un clic se convoca a miles. En nuestro caso fue de boca en boca, pero sobre todo en el casino de la universidad, donde se congregaban miles de estudiantes. Eran tiempos precarios desde el punto de vista socioeconómico, especialmente en Valparaíso, porque muchas industrias y servicios, pilares de nuestra economía regional, se fueron a Santiago. De ahí que una gran mayoría de estudiantes en esa época solo almorzaba en el casino de nuestra universidad. Como todos los jóvenes de cualquier generación, teníamos la energía y el entusiasmo para desplegarse con todas las fuerzas para vivir la vida. Desgraciadamente, nos tocó un tiempo y una sociedad que nos imponía restricciones arbitrarias. Era restrictivo pensar y actuar según su libre albedrío. Cuando muchos jóvenes en la actualidad viven la noche, porque a su juicio la noche es socioafectiva, eso no lo pudieron experimentar los de nuestra generación, porque había toque de queda y un miedo imperante. En cualquier caso, para nosotros vivir la experiencia de la universidad tenía otra dimensión. En términos futbolísticos era estar en una liga mayor. Desde luego fue un espacio de encuentro entre diferentes, un momento en que sientes el descubrimiento del mundo de las ciencias, del conocimiento, la creación, la innovación. También descubrimos que en ese espacio se aplicaba la selección natural de Darwin. No todos los jóvenes estaban invitados a esa liga. Muchos, teniendo las condiciones intelectuales, no tenían las condiciones socioeconómicas para acceder. Por ello, los jóvenes de ese tiempo nos sentíamos de alguna manera beneficiados de pertenecer a la educación superior. Sin embargo, esa universidad requería para cumplir su misión, abro comillas, el cultivo a la luz de la fe, de las humanidades, la ciencia, las artes y las tecnologías, a través de la creación y comunicación del conocimiento y la formación de graduados y titulados con vocación de servicio a la sociedad en el marco valórico del magisterio de la Iglesia, cierro comillas. Reitero, para cumplir esa misión, la universidad requería de un contexto de libertades esenciales de la persona humana, para garantizar la libertad académica y resguardar la igualdad de oportunidades de los estudiantes en el acceso a sus aulas. La dificultad radicaba en que el sistema universitario estaba intervenido por la dictadura y en consecuencia no había esa autonomía para ejercer la libertad de cátedra. Esa libertad que genera el clima fundamental para despertar y desplegar el vuelo del conocimiento, la creación, la innovación. No era difícil percibir esta realidad. Estaba frente a nosotros. La dictadura imponía a los rectores delegados. A su vez, esos delegados designaban a los presidentes de las federaciones de estudiantes. No había militares en las aulas, pero la autocensura era brutal por el temor imperante, el soplonaje y los órganos de represión que actuaban muchas veces amparados por las propias autoridades designadas. Esa era la realidad de las universidades de ese tiempo. Las noticias, aunque restringidas y a veces manipuladas por ciertos medios, aunque se salvaban de esto la radio Balmaceda y la radio Cooperativa, daban a conocer las expulsiones, relegaciones, casos de tortura, falsos enfrentamientos y desapariciones, crímenes perpetrados por los órganos de seguridad del Estado. Estas situaciones eran el pan de cada día, fuera y dentro de las universidades. El denso peso de esta cruda realidad sensibilizó a la gran mayoría de los jóvenes estudiantes que no eran militantes de nuestras juventudes políticas, pero que simplemente querían vivir y solo conocían historias de cómo morir. En este panorama, no todos fueron tinieblas. También habían luces y faros que alumbraron nuestros caminos.
Especialmente destaco el papel de la Iglesia Católica, que con el liderazgo del cardenal Raúl Silva Enríquez abrió un camino de esperanza con el testimonio del pastor que defiende y promueve los derechos fundamentales de la persona. La expresión de su obra fue la Vicaría de la Solidaridad, que actuó en ayuda del perseguido, el detenido, atropellado en sus derechos, expulsados, relegados o torturados. Esta posición de la Iglesia también tuvo un efecto en las universidades católicas. ¿Cómo no recordar la acogida del obispo Francisco de Borja Valenzuela, o la del monseñor Jorge Zapunar, la del padre Aninat o la del padre Pedro Gutiérrez? Fueron momentos muy intensos y críticos en el que la palabra de aliento de los pastores ayudó mucho. En el contexto descrito, ¿cuál fue la reacción de los estudiantes? Nuevamente no entraré en profundidades. Ayer se lanzó un libro del historiador Jorge Veró que contiene mucha información sobre la Federación de Estudiantes del 1983. Y por otra parte, el 23 de noviembre vamos a conmemorar los 40 años de este proceso histórico. Por lo que ahora propondré lo que en mi opinión fueron los atributos esenciales del proceso democratizador de la Universidad Católica de Valparaíso. De partida, antes de 1980, habían juventudes políticas que actuaban en la clandestinidad, pero sin coordinación ni estrategia común para ganar espacios de libertad en la universidad. Se hacía lo que podía, repitiendo lo que venía de Santiago. En tales circunstancias, la conjunción de dos iniciativas cambia la dirección y el liderazgo del movimiento estudiantil y lo hace avanzar resueltamente. En primer lugar, me refiero a la Comisión de Derechos Juveniles, instancia de defensa y promoción de los derechos humanos que integraban la Juventud Demócrata Cristiana, la Juventud Comunista, la Juventud Socialista y el MAPU. Y en segundo lugar, destaco el Taller Génesis, que luego se convertiría en el Grupo Paraguas, integrado especialmente por un grupo de jóvenes socialistas e independientes de la Renovación Socialista. La articulación de estas dos expresiones que habitaban en el mismo espacio universitario fue cimentando, con todas las dificultades del momento, la idea de recuperar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. La idea cuajó fundamentalmente por la experiencia común de los liderazgos de la Comisión de Derechos Juveniles y por el conocimiento de quienes actuaban en el Grupo Paraguas. Es cierto que no todos estábamos en lo mismo, desde el punto de vista político e ideológico, pero había mínimos comunes que superaban esas diferencias. Desde luego, el MIR, que actuaba con la chapa de la UNED, planteaba la tesis de crear una institucionalidad paralela a la Federación de Estudiantes y a los centros de alumnos. Sin embargo, también ellos, como el Mapo Lautaro, se incluyeron en el movimiento 14 de julio, cuyo postulado central fue la de democratizar la Federación de Estudiantes, pero también la democracia en Chile. En consecuencia, en ese movimiento M14 confluyeron todas las expresiones estudiantiles antidictatoriales. Este proceso unitario fue una lucecita que se prendió en medio de la oscuridad y seguida en otras universidades. Sin embargo, nuestra generación y el movimiento que la articuló no tuvo pretensiones mayores. No fuimos una generación autosuficiente ni fundacional. No partimos de cero. Nos sentíamos herederos de las conquistas democráticas de nuestra república y en la universidad nos sentíamos herederos de la reforma de la Universidad Católica de Valparaíso. De hecho, en la asunción del mando, invitamos nada menos que a uno de los ideólogos de la reforma universitaria, el destacado sociólogo porteño Luis Chers. En esa línea de vinculación con los líderes de la oposición a Pinochet, invitamos a esta universidad a Radomiro Tomic, a Gabriel Valdés, a Jaime Castillo, a Rafael Maroto, a Patricio Ales, entre otros importantes referentes de ese momento. Esta integración
con el Movimiento Nacional Pro Democratización, también se manifestó en la unidad con los académicos, que tras la encomiable labor del profesor Juan Orellana Peralta, se formó la Asociación de Académicos de esta universidad. Queremos reconocerte, Juan, que siempre estuviste con nosotros. Eso fue, digamos, muy importante y un aliento fundamental en nuestra lucha. Así que gracias, Juan Orellana. Sucedió lo mismo con los sindicatos 1 y 2. Recordamos a José Gaete, a Luis Cisterna, que lo veo que está por ahí, Luchito. ¿Ah? Que contribuyeron a materializar muchas iniciativas que permitieron sentirnos como una comunidad universitaria real. En fin, nos unimos entre nosotros y con todos los otros formando un amplio arco iris de fuerzas que más adelante hablarían con un lápiz y un papel. El 23 de noviembre se produce la histórica elección que termina a las 3 de la mañana con la victoria del M14. La directiva de la FEUC 1983-1985, me preguntaba Liliana que por qué era 1985, y resulta que siempre las federaciones eran de un año nomás. Y lo que pasó es que cuando nosotros íbamos a hacer la elección para renovar, y Pablo Anduesa se había presentado como candidato, nos prohibieron la elección. Entonces, por lo tanto, nosotros proseguimos hasta 1985. Fue la única federación que duró más. Bueno, la directiva de la Federación de Estudiantes fue compuesta por quien habla, María Victoria Villegas, René Luis Escobar, Jorge Maturana, Patricio González, Sergio Fernández. Eran 3 demócratas cristianos y 3 de la izquierda, porque la elección había sido así. Nosotros sacamos 1.200 votos y la izquierda sacó también lo mismo, por lo tanto nos repartimos así los cargos. Como se dice ahora, de acuerdo a la correlación de fuerza. Más allá de la gestión de la Federación de Estudiantes con múltiples iniciativas culturales, trabajos de verano, una convención, nuevos estatutos preuniversitarios, sala cuna, casa de hospedaje, la revista Ahora, de la cual aquí está el director Henry Saldívar, digamos que lo veo por ahí, ¿no es cierto?, a Henry, director de esa revista, después fue Enrique Aymone, que no lo veo, digamos, en este momento. El gran legado de esta Federación de Estudiantes en 1983 fue la organización del movimiento estudiantil a nivel nacional a través del Congreso Nacional Universitario de 1984. En un ampliado de federaciones de estudiantes en Valdivia, la FEUC postula la necesidad de realizar un congreso en la perspectiva de organizar en una sola instancia a todas las federaciones democratizadas del país. Este era una aspiración transversal, por lo que se aprueba por unanimidad, pero también se acuerda que la sede del Congreso sería la Universidad Católica de Valparaíso y por ende los principales organizadores. El Congreso fue presidido por la FEUB, al que llegaron cerca de 400 dirigentes universitarios de todo el país. Se realizó en la sede de Sausalito gracias a la gestión que hicimos con el vice gran canciller de la época, don Monseñor Jorge Sapunar, a quien apoyó esta iniciativa, a la cual, digamos, hoy día le rendimos también homenaje. En ese congreso se creó el CONFECH, que aún vive y cumplirá 40 años de vida el 28 de octubre del 2024. Aquí la Federación de Estudiantes me ha dicho que también van a conmemorar esos 40 años de la CONFECH. Yo creo que hacer un hito importante también en la vida del movimiento estudiantil chileno. Estimado señor rector, don Nelson Vázquez, permítame darle las gracias por concedernos este espacio
el Salón de Honor, al cual nunca tuvimos acceso en los tiempos de la dictadura. Pero sí aquí estuvo Pinochet. Tenemos el legítimo orgullo de haber sido protagonistas de la historia del restablecimiento de la democracia en Chile. El 5 de octubre es para nosotros la culminación de un difícil y costoso proceso de movilización social y política. Se perdieron vidas humanas, aquí mismo en la universidad. Hubo desaparecidos y se abrió una herida en el alma de Chile que costará mucho tiempo en sanar si no hay justicia y verdad en lo ocurrido. Por ello, esta señal que da la universidad la felicitamos y nos atrevemos en solicitar que la placa que se puso en el Gimper en homenaje al movimiento estudiantil del 80, cuyo encabezado señala, entre comillas, nunca fuimos más libres que cuando luchamos por la libertad, sea colocada en el casino de la Casa Central de la Universidad, porque ese fue el lugar de la memoria de las luchas estudiantiles contra la opresión. Muchas gracias.